Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer un vídeo que creo que no lo va a ver mucha gente, porque no es un vídeo polémico, ni es un debate, ni es una respuesta, pero les prometo que si lo ven hasta el final, los pocos que lo vean van a aprender muchas cosas, porque he intentado resumir todos los principios importantes del Evangelio de una forma clara y sencilla. Además, les voy a responder dos preguntas que creo que son muy importantes y que quizás se las han hecho alguna vez ustedes. ¿Existe una iglesia verdadera? ¿Para qué haría falta tener una iglesia que además fuera verdadera, que no fuera invento o interpretación humana? Esto es una pregunta que muchos han hecho. Muchos opinan que sí, que la iglesia verdadera es la suya, las demás están en error y por lo tanto van al infierno, se condenan y punto, la mayoría de las iglesias. Otros piensan que cualquier iglesia es buena, que todas llevan a Dios, que no hace falta estar en una concreta. Otros que ni siquiera hace falta iglesia, que Dios no hizo, que Jesucristo no organizó ninguna iglesia, cosa que es falso completamente. Pero hay muchas opiniones, incluso hay personas que se llaman no denominacionales, que tienen su propia creencia y se reúnen con su familia, sus amigos y ya está. Por eso hay tantas divisiones y tantas interpretaciones. Pero yo voy a intentar explicarles por qué creo que estoy en la iglesia verdadera y qué aporta, sobre todo, qué aporta el conocimiento de tener la verdad restaurada de Jesucristo en estos últimos días con respecto al conocimiento de algunos principios del Evangelio. Voy a intentar responder estas dos preguntas que quizás se las... ¿Por qué era necesario en la restauración del Evangelio y tener una iglesia verdadera hoy en día? Y segundo, ¿qué aporta al conocimiento de Dios y del Evangelio esta iglesia restaurada de Jesucristo? Puesto que nosotros como santos en los últimos días no creemos en el infierno, somos prácticamente casi universalistas en el sentido de que creemos que todo el mundo se va a salvar en algún grado de gloria, no todos en el reino celestial, pero sí en un grado de gloria, y que, como he dicho, el infierno no existe, pues podríamos pensar... ¿para qué queremos una iglesia verdadera si no hay infierno y nadie se va a condenar? Bueno, eso es otro tema, sí que vamos a ver, pero lo importante para poder responder estas dos preguntas es ¿por qué la iglesia y qué aporta la iglesia? Tenemos que recordar lo que dijo el Señor en Juan 17:30, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Es decir, que es importante para obtener vida eterna conocer bien a Dios nuestro Padre y a Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador. Y ahora vamos a ver qué aporta la Iglesia de Jesucristo de los antes de los últimos días, cómo testificamos que la Iglesia restaurada por Jesucristo en nuestros últimos días, qué nos aporta al conocimiento. Habría muchísimos temas que tratar. Voy a hablar quizás del, para mí el más importante, que es el plan de salvación, el plan de felicidad, el plan que hizo Dios para nosotros para que pudiéramos venir a esta tierra y progresar y volver a su presencia. Es decir, por qué el Señor creó todas las cosas. Ese plan de salvación también a la vez implica tres preguntas más que siempre nos hacemos. ¿De dónde vengo? Porque estoy aquí ya donde voy después de esta vida, ¿no? Entonces voy a intentar responder con la Biblia y con las revelaciones modernas, con el libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la Perla de Gran Precio, algunos pasajes que corroboran lo que enseña la Biblia. Todo lo que voy a decir es bíblico y además está corroborado por las revelaciones modernas, porque hay tantas interpretaciones de la Biblia, hay tantas diferentes opiniones, realmente es imposible ponerse de acuerdo sobre algunos principios del Evangelio que son importantes para conocer a Dios y a Jesucristo. Bien, pues voy a hablar del plan de salvación, porque estoy aquí, de dónde vengo y a dónde voy. Algunas aportaciones y algunas cosas importantes que leemos en la Biblia y prácticamente nadie cree más que nosotros, es lo que voy a intentar explicar, algunos puntos. Primero, creemos que existíamos antes de venir a esta tierra como hijos de Dios, lo que llamamos la preexistencia o vida premortal. Y está en la Biblia, lo que pasa es que muchos no lo quieren ver. En Efesios 1, del 3 al 4, podemos leer: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según la complacencia de su voluntad. Aquí vemos claramente que el Señor nos bendijo, o sea, nos dio una preparación, una bendición, en lugares celestiales, es decir, en el mundo preterrenal, en el mundo celestial, en Cristo, donde estaba Cristo. Sabemos que Cristo estaba con Dios antes de la fundación del mundo,
antes, precisamente el versículo 4, que donde nos escogió antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, vemos que existíamos antes de que el mundo fuera formado y allí fuimos preparados, bendecidos para venir a esta tierra. Por lo tanto, es claro que hay una existencia premortal, que nuestro cuerpo es creado en la tierra por nuestros padres, pero tenemos un espíritu premortal que fue creado en los cielos y que somos hijos espirituales de Dios. Jeremías 1, 4, 5 también nos habla: antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios está diciendo a Jeremías que lo conoció antes de que fuera formado en el vientre, y antes de que naciera lo santificó y lo dio por profeta a las naciones. Por lo tanto, claramente se habla de un estado preterrenal. También en Job 38, 4 al 7, esta es una escritura muy interesante porque nos enseña dos principios importantes. Job 38, del 4 al 7, dice: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién dispuso sus medidas? ¿Quién extendió el cordel? ¿Sobre dónde están fundadas sus bases? ¿Quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Vemos ahí que cuando se fundaba la tierra ya estábamos todos nosotros como hijos de Dios regocijándonos y alabándonos por la creación de este mundo. Y en Abraham 3, en la revelación moderna, en la perla de gran precio, Abraham 3, 22, 23, nos dice: el Señor me había mostrado a mí, Abraham, las inteligencias que fueron organizadas antes de que existiera el mundo, y entre todas estas había muchas de las nobles y grandes. Y vio Dios que estas almas eran buenas y estaba en medio de ellas, y dijo: a estos haré mis gobernantes, pues estaba en medio de aquellos que eran espíritus, y vio que eran buenos y me dijo: Abraham, tú eres uno de ellos, fuiste escogido antes de nacer. Esto es un hecho paralelo al de Jeremías, y vemos cómo todos existíamos antes de venir al mundo y muchos recibieron el llamamiento, como Abraham, como Jeremías, la preparación y la bendición que cita en Efesios Pablo, de venir a la tierra y recibir un llamamiento profético en este caso, y cada uno pues tenemos una misión que cumplir. Ellos fueron profetas y cumplieron su misión. De aquí también deducimos algo muy importante, y es que todos somos hijos de Dios, no somos criaturas. El mundo cristiano dice que nosotros somos criaturas y que Dios es un ser eterno, incomprensible y tal. No, Dios es nuestro Padre y nosotros somos literalmente hijos espirituales suyos, criados en la preexistencia antes de que el mundo se formara. Tengo de la preexistencia y de ser hijos de Dios, tengo varios vídeos, pueden verlos completos sobre esto, pero le voy a hacer un pequeño resumen. En Hebreos 12:9 dicen: no reverenciábamos a nuestros padres terrenales, ¿por qué no obedecer mejor al Padre de los espíritus para vivir? La gente habla de que tenemos padres terrenales y tenemos padres espirituales, nuestro Padre celestial. De hecho, Mateo 5, cuando hace la oración Jesucristo, el famoso Padre nuestro, ¿cómo llama a Dios? Padre nuestro. ¿De quién? ¿De Él solo? ¿De los justos? ¿De los escogidos? No. Hay un error siempre de que dice que somos hijos de Dios adoptados, y es verdad, pero es una doble significado. Hijos de Dios en la Escritura se entiende dos veces: como hijos espirituales de Dios, linaje suyo, y como hijos adoptivos suyos cuando aceptamos a Cristo. Pero siempre hay que distinguir eso que se llama polisemia, dos significados de la misma palabra. Por lo tanto, aquí está muy claro en Hebreos 12:9 que se está hablando de hijos espirituales. El Señor Jesucristo, cuando hace la oración, no está hablando en el Sermón del Monte, está hablando a gente creyente, incrédula de todo tipo, y dice que Dios es nuestro Padre de todos, no solo de los creyentes. Y luego en Hechos 17, 28 y 29, cuando está Pedro predicando en Atenas, pues lo dicen muy claro. Dice: porque somos linaje de Dios. Hechos 17, 28 y 29. Siendo pues linaje de Dios, y utiliza la palabra genoma. Genoma es linaje, es genética, es pura genética. No estamos hablando de adopción. Eso está en 1 de Juan 4, que luego dice: o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Ahí por adopción, o somos hijos de Dios o hijos del diablo. Lean completo el capítulo de Juan donde lo dice y verán cómo ahí se refiere por adopción, por nuestra decisión, nuestra creencia. Y luego en Moisés 1:13, en la perla de gran precio, de nuevo nos dice: Moisés, cuando conoce al Señor y se le revela, le dice: ahora sé que soy un hijo de Dios. Por lo tanto vemos cómo realmente somos hijos de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, hemos visto aquí en Job, ¿no?, que se regocijaban todas las estrellas del alba y alababan todos, se regocijaban los hijos de Dios y alababan las estrellas del alba. De alguna manera insinúa que todos estábamos presentes y que a todos se nos explicó. En Abraham,
3, 27 y 28 nos habla de un concilio donde nos reunimos todos con nuestro Padre Celestial, y hubo dos personas que se quisieron presentar para ser salvadores, Jesucristo y Lucifer. Jesucristo se presentó y fue escogido, y Lucifer también, y como no fue escogido se rebeló contra Dios y se convirtió en el diablo y fue echado del cielo. En Moisés 4 podemos leerlo mejor. Moisés 4 del 1 al 4. Y yo, Dios, el Señor, hablé a Moisés diciendo: ese Satanás a quien tú has mandado en el nombre de mi unigénito es el mismo que existió desde el principio, y vino ante mí diciendo: heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. De seguro lo haré, dame pues tu honra. Pero he aquí, mi hijo amado, que fue mi amado y mi escogido desde el principio, me dijo: Padre, hágase tu voluntad y sea tuya la gloria para siempre. Pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios, el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. Y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Fíjense qué hermoso, qué preciosa declaración del concilio preterrenal, del origen anterior a la tierra y del por qué tenemos a Salvador, a Jesucristo como nuestro Salvador, y Satanás se convirtió en Satanás, siendo antes Lucifer, porque se rebeló contra Dios e intentaba obtener toda la gloria para él y quebrantar el libre albedrío del ser humano. Por lo tanto, vemos cómo se complementa todas las revelaciones modernas con el conocimiento de la Biblia. Luego, pues lógicamente en el plan de salvación está la creación de la tierra, el Edén, el hombre, la caída del hombre y nuestro estado mortal. No voy a entrar en eso porque tengo publicado algunos vídeos y es muy extenso. Me voy a centrar solamente en el punto de que realmente somos hijos de Dios, y en Génesis nos lo especifica. En Génesis 1, 26 y 27 crea Dios al hombre a su imagen y semejanza. Ahí está muy claro que somos hijos de Dios, a su imagen y semejanza, es decir, en su forma y en sus condiciones y en sus características. Muchos que dicen, no, es que ahí se refiere a cualidades, a que podemos llegar a ser. No. Y lo refuta Génesis 5, 3, en el cual está hablando de los hijos de Adán, y dice: y vivía Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. O sea que Set era a imagen y semejanza de su padre Adán, igual que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios nuestro Padre, que está en Génesis 1, 26 y 27. Por lo tanto, esto refuerza el principio que ningún cristiano que yo sepa reconoce, de que somos hijos de Dios, no somos criaturas, somos literalmente hijos de Dios. Y esto es muy importante, porque todo el plan de salvación gira en torno a que Dios es nuestro Padre, nos ama y desea nuestra salvación y exaltación, y por lo tanto, como hijos de Dios, el Señor ha preparado todas estas cosas para nosotros, por su amor y su misericordia. Por lo tanto, no somos criaturas, sino que somos hijos. Luego, muchos dicen que a consecuencia de la caída de Adán, todos nacemos con el pecado original. Eso es completamente falso también. En ningún momento se enseña que nosotros hayamos nacido con un pecado heredado. Y la Escritura, de hecho, nos enseña lo contrario. Vamos a leer en Ezequiel 18, del 1 al 5, lo que nos dice: vino a mí la palabra de Jehová diciendo: ¿qué queréis decir vosotros los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel, diciendo: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les da de entera? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, tanto el alma del padre como el alma del hijo son mías. El alma que peque, esa morirá. Y el hombre que es justo y hace lo justo y recto. Es decir, que nadie puede heredar un pecado de su padre. Cada uno es juzgado por sus obras. El que peque, morirá. Pero nadie hereda un pecado de nadie. Por lo tanto, el pecado original no existe. Sí que nacemos en un mundo de pecado, eso sí. Heredamos una condición caída. Somos seres mortales. Adán fue creado perfecto e inmortal. Nosotros, a consecuencia de la caída, somos imperfectos y somos mortales. Es decir, que tenemos muchas debilidades, pero no tenemos pecado cuando nacemos. Los niños son santos hasta que llegan a distinguir el bien del mal y empiezan a escoger por sí mismos.
Todos los niños, todas las personas son santos y libres de toda culpa. Por lo tanto, el pecado original no existe. Ahora bien, ¿para qué entonces venimos a esta tierra? ¿Cuál es el propósito de la tierra? Pues en Abraham, volvemos a Abraham 3, la perla de gran precio, unos libros pequeñitos pero muy intensos en doctrina. Abraham 3, 24 al 26 nos dice: y estaba entre ellos uno que era semejante a Dios, y dijo a los que se hallaban con él: descenderemos, pues hay espacio allá, y tomaremos de estos materiales, y haremos una tierra sobre la cual estos puedan morar. Y con esto los probaremos para ver si harán todas las cosas que el Señor su Dios les mandare. Y a los que guarden su primer estado les será añadido, y aquellos que no guarden su primer estado no tendrán gloria en el mismo reino con los que guarden su primer estado. Y a quienes guarden su segundo estado, que es el estado mortal, les será aumentada gloria sobre su cabeza para siempre jamás. Es decir, que nosotros en el mundo preterrenal estábamos en nuestro primer estado espiritual. Lucifer se rebela contra Dios y se lleva a muchos tras de él. Dice la Escritura que una tercera parte de las estrellas del cielo cayeron con él. Es decir, un tercio de los hijos espirituales de Dios no guardaron su primer estado. De los otros 2 tercios a los cuales pertenecemos todos los que hemos venido a esta tierra, desde Adán hasta el último hombre o mujer que nazca, somos los que hemos guardado nuestro primer estado y estamos en nuestro segundo estado, el estado terrenal o el estado mortal. Y aquí venimos, como dice, a ser probados y para recibir aumento de gloria. Por lo tanto, la vida es un estado de probación, un estado donde tenemos libre albedrío, donde tenemos la capacidad de escoger lo bueno y desechar lo malo. Y no estamos solos. Las consecuencias de la caída de Adán fueron graves, pero nos permiten la existencia y nos permiten distinguir el bien del mal y nos permiten ser nuestros propios agentes. ¿Y qué pasa? Que precisamente gracias a la expiación de Jesucristo somos libres de todas las consecuencias negativas de la caída. Es decir, que el Señor preveyó que iba a haber una caída y el Señor también preveyó, como hemos visto antes, que necesitaríamos un Salvador. Por eso Cristo dijo: heme aquí, envíame a mí, haré lo que tú deseas, es decir, respetaré el albedrío y la gloria será para ti, no será para mí como creía Lucifer, ¿entiendes? Y Jesucristo fue escogido como nuestro Salvador y Jesucristo vino a este mundo para librarnos de todas las consecuencias negativas de la caída. Por eso nos dice en Juan 3, 16 y 17: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y fíjense el 17, que casi nadie lee nunca, y es tan importante como el 16, que todo el mundo lo cita. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Señor Jesucristo vino a salvarnos, vino a redimirnos de la muerte y del pecado. Gracias a su resurrección, todos vamos a resucitar, y si somos fieles y creemos en él, todos podremos obtener la vida eterna, los que sean creyentes y vivan los principios del Evangelio y guarden su voluntad. Como dijo Cristo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Por lo tanto, gracias a la expiación de Cristo, gracias a la gracia expiatoria de Cristo, podemos desarrollar nuestros dones, podemos librarnos del pecado, podemos ser nuevas criaturas, como dicen las Escrituras, podemos nacer, debemos y podemos nacer de nuevos y ser nuevas criaturas, y podemos reconocer nuestra naturaleza divina como hijos de Dios, que es precisamente lo que nos citan las Escrituras, que nos invitan a que las Escrituras a ser santos, a ser semejante a nuestro Padre Celestial. Por eso dijo Cristo: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4, nos dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por medio de su gloria y virtud, por conducto de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Es decir, que el Señor nos invita a alejarnos de las maldades del mundo, de nuestras debilidades humanas, que las podamos superar y que seamos participantes de la naturaleza divina. Es decir, que lleguemos a heredar tronos, poderes y potestades para volver a la presencia del Señor. Como también nos dice Pablo, esto lo ha dicho Pedro, y Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 8, versículo 17, dice:
el 16 y 17, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí lo vuelvo a reiterar, en los dos sentidos, aquí están los dos sentidos. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aquí nos iguala a nuestro Señor Jesucristo si seguimos sus pasos y somos sus discípulos. Por lo tanto, el Señor ha preparado para nosotros una gloria eterna, que desarrolle nuestra naturaleza divina que tenemos como hijos de Dios. Por lo tanto, es importante que recordemos estas cosas. Luego, en la vida terrenal, pues viene la muerte, que es la separación del cuerpo y del espíritu. El cuerpo que queda en la tumba y el espíritu, dice la Escritura, vuelve a Dios que lo dio. ¿Dónde van los espíritus de los difuntos? Pues van a lo que llamamos el mundo de los espíritus. La mejor ilustración está en la parábola del rico y Lázaro, en Lucas 16, donde dice que Lázaro, que había sido justo, fue, después de su muerte, al seno de Abraham, lo que conocemos como paraíso, mientras que el rico, que había sido inicuo, fue a una especie de lago de fuego donde se consumía, lo que se llama infierno o prisión espiritual. Es decir, todos los espíritus, después de salir de este mundo, todos los que mueren, ya son, dijéramos, prejuzgados, un juicio previo, y cada uno va a un sitio de descanso o a un sitio de remordimiento, de condenación, lo que se puede llamar infierno. Esto es realmente el único infierno que existe, no el infierno que nos han pintado clásico y tal, de condenación, de fuego y azufre, no. Es una cuestión meramente de conciencia y de remordimiento por todas las cosas que hemos perdido en esta tierra. Jesucristo pasó por lo mismo. Jesucristo también nació de la Virgen María, vivió como nosotros, creció, luego murió, fue sepultado. ¿Y qué pasó? Que cuando muere en la cruz, en tus manos encomiendo mi espíritu, dice Cristo. Su espíritu, que es eterno, fue ¿a dónde? Al mundo de los espíritus, mientras que su cuerpo fue sepultado en la tumba. Y durante esos 3 días que estuvo en la tumba, su espíritu, que es eterno y seguía vivo, el cuerpo estaba muerto, pero su cuerpo estaba vivo, su espíritu estaba vivo, fue al mundo de los espíritus. Y aquí hay varios hechos importantes para entender bien esto y relacionarlo con la parábola del rico Lázaro, que nos ayuda a entender este principio. Cuando Cristo estaba en la cruz todavía agonizando antes de morir, le dice al ladrón que estaba a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, que su espíritu, porque el cuerpo lógicamente lleva a la sepultura, su espíritu, el suyo y el del ladrón, que se había arrepentido, fueron al paraíso. Por lo tanto, vemos que hay una parte del mundo de los espíritus que se llama paraíso. Pero ese no es el reino de los cielos, ni es la presencia de Dios, como confunden algunos. ¿Por qué? Porque luego, esto está en Lucas 23:43, ¿vale? Hoy estarás conmigo en el paraíso. En Juan 20:17, cuando Cristo resucita y María Magdalena lo ve, le dice: no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Es decir, que el paraíso no es donde está el Padre. Y allá hay una gran confusión en el mundo cristiano. Es decir, los espíritus de los muertos van al mundo espiritual, que está dividido en prisión o infierno y paraíso o seno de Abraham. Y ahí es donde van sus espíritus. Cristo fue con el buen ladrón en espíritu al mundo de los espíritus. ¿Y qué hizo durante los 3 días que su cuerpo estuvo en la tumba? Aparte de ir al paraíso y regocijarse con los santos que allí están, empezó lógicamente una obra. Él ya había anunciado en Juan 5:25, decía que todos los muertos iban a escuchar su voz y que todos iban a poder escucharlo. Los muertos escucharán mi voz. Y luego en Primera de Pedro 3, 18 al 20, el propio apóstol Pedro dice que Cristo, después de morir, su espíritu fue ¿a dónde? A la prisión espiritual, a predicar el evangelio a aquellos que habían sido incrédulos. Que pone el ejemplo de los días de Noé. Es decir, que Cristo fue a predicar el evangelio a los espíritus encarcelados. Muchos dicen: no, es que hay una sima. Dice la parábola que hay una sima entre el paraíso, el seno de Abraham y la prisión espiritual de dolor, ¿no? O en el infierno. Sí, había una sima que Cristo, precisamente, después de su expiación, esa sima la cierra o pone un puente, o como quieran ponerlo alegóricamente. Esa sima, esa separación, esa brecha que había entre el mundo de los espíritus, entre los justos en paz y los injustos en el infierno o prisión, queda cerrada porque empieza la predicación del evangelio a los muertos. Por eso Cristo dice: los muertos oirán mi voz, a través, lógicamente,
de los justos que están en el paraíso y que empiezan a predicar. Por eso, precisamente, se realiza la ordenanza del bautismo por los muertos, que es una ordenanza que se hacía en el siglo I, pero que la cristiandad la perdió porque perdió el espíritu de revelación y perdió la verdad del Señor. Y en 1 de Pedro 4:8, los versículos siguientes a 1 de Pedro 3, que dice que Cristo fue a predicar, dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Precisamente, o sea, que está uniendo la predicación del Evangelio a los espíritus encarcelados de los muertos con el bautismo que corresponde. ¿Y qué bautismo es? Pues el mismo que Pablo habla en 1 Corintios 15:29. Cuando a los que no creen en la resurrección le está diciendo, bueno, y si no hay resurrección, ¿por qué os estáis bautizando por los muertos? Porque era una ordenanza que se hacía precisamente para dar segunda, tercera y cuarta oportunidad, que esto es lo que muchos no creen en la misericordia de Dios, hablan mucho del amor y la misericordia de Dios, pero realmente no creen en ella, de que Dios no solo nos va a juzgar por las obras en nuestra vida y lo que hayamos creído o dejado de creer, sino también por nuestras intenciones, nuestros deseos y nuestras circunstancias, que en la vida cada uno ha vivido en una época, en una cultura, en un momento y bajo unas circunstancias diferentes, y no podemos ser juzgados todos iguales. Primero tenemos que conocer a Dios, y ahí en el mundo de los espíritus se predica el Evangelio para todos aquellos que o lo rechazaron o ni siquiera lo escucharon. Y por eso, como el bautismo es una parte fundamental del proceso de salvación, tenemos que nacer de nuevo del agua del Espíritu. Por eso se instituyó la ordenanza del bautismo por los muertos, porque Dios, repito, es un Dios de amor y de misericordia. Y cuando Pedro le pregunta a Cristo cuántas veces de perdonar al hermano que peque contra mí si se arrepiente, Cristo le dijo hasta 7 y dijo no, hasta 70 veces 7. Si a nosotros como humanos nos dice que perdonemos 70 veces 7, ¿cuántas veces va a perdonar nuestro Padre Celestial a sus hijos amados, hijos literales, si se arrepienten, aunque sea ya después en el mundo de los espíritus? Eso es parte del plan de salvación que nadie explica y que está en la Biblia. Fíjese que lo estoy sacando de la Biblia. Después ya de la muerte y vendrá, cuando ya venga Jesucristo, vendrá el milenio, donde en el milenio se terminarán de arreglar todas las cosas que no se hayan podido arreglar en el mundo de los espíritus o que ya hemos podido hacer ahora, y ya vendrá el juicio final. Ahí, después del juicio, es cuando ya podría estar el supuesto infierno, que no está. Y lo dice la propia Biblia. En Apocalipsis 20:12 dice que todos los muertos serán juzgados, todos serán juzgados. Porque somos externos, se reunirá, estará la resurrección antes, de nuevo todos vamos a resucitar, todos vamos a recibir nuestro cuerpo, pero ya un cuerpo glorificado y perfecto, ya eterno, y seremos juzgados por nuestras obras mediante la misericordia y la expiación de Cristo, lógicamente con su gracia. Y entonces fíjense que el infierno, en Apocalipsis 20:14, después del juicio, el infierno es echado al lago de fuego. Es decir, que el infierno no es permanente, ni el infierno es lo que nos han contado. El infierno es realmente la parte oscura o la parte tenebrosa, la parte de prisión del mundo de los espíritus. Pero el infierno luego es echado al lago de fuego. Es decir, que luego todo el remordimiento, ese lago de fuego, es como un remordimiento en nuestra conciencia por saber que a lo mejor podríamos haber llegado al reino celestial y nos tenemos que conformar con un reino de gloria inferior, porque nosotros creemos que todas las personas van a recibir un grado de gloria. Desde el reino celestial hasta el reino celestial hay diferentes grados de gloria, que lo explica en 1 Corintios 15:40 al 42. Hay seres celestiales y seres terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Hacer esa comparación o alegoría de los 3 grados de gloria con los 3 rayos brillantes del sol, de la luna o de las estrellas. En Doctrina y Convenios, en Revelación Moderna, la sección 76 tienen una explicación completa de los diferentes grados de gloria, de sus condiciones, de sus circunstancias y de las personas que heredarán esos reinos. Por lo tanto, vemos que esto es muy hermoso. Y sobre todo, es importante, ustedes cuando piensan en la gloria, cuando piensan en volver con nuestro Padre Celestial, ¿qué piensan? ¿Qué sienten? ¿Con quién quisieran estar toda la eternidad? ¿Con quién quisieran vivir toda la eternidad aparte de con nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador Jesucristo? Seguro que han pensado en su familia, su esposa, su esposo, sus hijos, sus padres, sus abuelos, esos seres tan queridos que tanto amor hemos tenido con ellos en la tierra, pero que a veces tan poquito tiempo lo hemos podido disfrutar. ¿Creen que Dios ha creado tanto amor para que luego desaparezca en la eternidad? No. Uno de los principios restaurados es que las familias pueden ser eternas
Esposo y esposa pueden ser sellados por tiempo y eternidad y pueden vivir juntos con sus hijos, unidos generación tras generación, padres con sus hijos, hijos con sus padres, padres con sus abuelos, y así generación tras generación vivir todos juntos. De hecho, el matrimonio eterno todos lo reconocen en Génesis 1:28, cuando Dios unió a Adán y Eva y los bendijo y los mandó fructificar. Ahí eran seres eternos, aún no habían caído. Entonces ese matrimonio, que todo el mundo dice que ese es el matrimonio de Adán y Eva, es un matrimonio eterno porque ellos eran eternos. Entonces el matrimonio no es hasta que la muerte nos separe. El matrimonio es por la eternidad, pero tiene que hacerse de la forma del Señor. En Doctrina y Convenios 132, una revelación moderna nos dice las condiciones y las circunstancias del matrimonio por la eternidad. Pero hay un versículo muy interesante que mi amigo Agustín, un abrazo, que siempre me lo recuerda él porque a mí siempre se me olvida dónde está, que me lo enseñó él, que hay tantas enseñanzas en la Biblia tan hermosas, pero que pasan desapercibidas, pero que están ahí y que con la revelación moderna podemos reforzarlas y corroborarlas, que fíjense lo que dice Efesios 3, 14 y 15. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Está hablando del Padre y del Hijo y hablando de una familia en los cielos y en la tierra. Es decir, que nuestra familia en la tierra es imagen de nuestra familia preterrenal y es imagen de lo que será nuestra familia por toda la eternidad. Hay familias eternas, aquí lo dice Efesios 3, 14 y 15. Hay familias en los cielos, tenemos padres celestiales, tenemos hermanos espirituales, Jesucristo nuestro hermano mayor, todos los demás hijos de Dios son hermanos nuestros, todo ser humano, hombre y mujer que ha venido, viene y vendrá a esta tierra son nuestros hermanos y todos somos una familia eterna. Y eso es la gran bendición. Entonces, con esto termino. Espero haber respondido a las preguntas de dónde vengo, porque estoy aquí y a dónde voy. Y las dos preguntas que hacía al principio: ¿existe una iglesia verdadera? ¿Vale la pena tenerla? Pues júzguenlo ustedes con lo que les he explicado. Yo creo que vale la pena porque la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, como iglesia depositaria de la verdad directamente de Jesucristo, no de hombre, sino de Jesucristo a través de profetas modernos y a través de revelación moderna, nos ha enseñado estas cosas. Todo lo que he dicho está en la Biblia, pero está a veces tan disgregado y tan mal interpretado que hay miles de interpretaciones y miles de ideas diferentes. Pero yo creo que queda muy claro estos principios que están en la Biblia, pero que la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días insiste, refuerza y nos enseña. Había una preexistencia, somos hijos espirituales de Dios, somos de naturaleza divina, vivíamos en su presencia antes de venir a este mundo. Venimos a la tierra para recibir un cuerpo, vivir y desarrollar el libre albedrío, y a pesar de la caída de Adán tenemos la expectación de Cristo, nuestro Salvador, que nos redime de las consecuencias negativas de la caída. Y como hijos de Dios, en la preexistencia y ahora aquí hijos de Dios, tenemos una naturaleza y un destino divinos, y por lo tanto somos herederos del Padre y del Hijo. No es esto un infierno porque un padre amoroso jamás dejaría sufrir eternamente en fuego a uno de sus hijos. Sí, le puede limitar sus bendiciones, pero jamás verlo sufrir eternamente. Por lo tanto, el infierno tradicional es completamente falso y fuera del amor de Dios. Y, por ejemplo, hemos aprendido también que el bautismo por los muertos es una ordenanza de salvación que se realizaba en el siglo I y la hacemos hoy en día. No existe el infierno y sí que hay diferentes grados de gloria. ¿Y con quién queremos pasar esa gloria? Con nuestras familias eternas. Por lo tanto, fíjense todas las aportaciones que ha hecho la Iglesia. El conocimiento de la preexistencia, el conocimiento del plan de salvación y del propósito de la vida, y el conocimiento de un Salvador que nos espía, el conocimiento de que somos literalmente hijos de Dios, de que por lo tanto somos herederos de Dios y herederos con Cristo y participantes de su naturaleza divina, que no existe el infierno, que existe una ordenanza que se perdió y que se hacía, que era el bautismo por los muertos, que hay 3 grados de gloria en vez de infierno y cielo solamente, y que las familias pueden ser eternas. Fíjense qué aportaciones tan hermosas, tan bonitas y tan claras que el Evangelio de Cristo restaurado nos ha dado a nuestra vida. ¿Merece la pena tener una iglesia verdadera? Y hay muchos más temas que en un futuro voy a desarrollar. Espero se han llegado hasta aquí, que hayan disfrutado de esto, espero que les haya respondido estas preguntas. Y para terminar, un versículo extra. Juan 3:12.
¿Por qué hablamos estas cosas? ¿Por qué era necesaria la restauración? Aquí hay una clave. Juan 3:12 le dijo Jesucristo a Nicodemo: si os he dicho estas cosas terrenales y no las creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? El Señor aún tiene muchas cosas celestiales que revelarnos, y solamente a través de una iglesia viva, verdadera y con revelación divina podemos empezar a conocer. Estas son las cosas celestiales, de las cuales desgraciadamente muchos no saben, no conocen o no entienden porque están en la Biblia, pero no las entienden porque no tienen esos principios celestiales, ni tienen la revelación moderna, ni tienen la autoridad de Dios para enseñarlas y proclamarlas. Doy mi testimonio de que el Señor restauró la iglesia en estos últimos días por medio de un profeta, un joven llamado por Dios, y que tenemos desde entonces ordenado además por Pedro, Santiago y Juan al apostolado. Recibió la autoridad de Dios directamente de Pedro, Santiago y Juan, y esa autoridad, esa sucesión apostólica real y verdadera, la tenemos hasta nuestro profeta actual hoy día, presidente Nelson, que el mes que viene cumple 100 años y no sabemos hasta cuándo, pero bendito sea Dios que le ha permitido una vida tan larga y tan fructífera, un hombre tan bueno, tan santo, tan inteligente y tan imperfecto como cualquiera de nosotros, pero tan buena, como dirían los andaluces, tan buena gente, que tenemos la oportunidad de escuchar sus palabras que vienen directamente de Dios. Hermanos, les invito a que estudien la Iglesia de Jesucristo, que vengan al Señor, que vengan a Cristo y conozcan su Evangelio, y que disfruten de todas estas bendiciones, que disfruten de este conocimiento celestial que Dios nos ha dado. Y lo digo en el nombre de Cristo. Amén.